Buenos días, Dios me lo bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Qué bendición volver a encontrarnos por este medio. Queremos darle la bienvenida a esta, nuestra reunión dominical, queridas familias y amigos del Centro Familiar Cristiano. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a presentar este tiempo en oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por este día. Señor, queremos pedirte, Dios, Padre Celestial, que tu palabra, Señor Dios, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Dios, y que podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Juntos todos adoremos y alabemos el nombre de nuestro Señor. Lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido,
gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Ese es nuestro Dios. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, otra yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono
hermanos y hermanas. Queremos terminar este tiempo de alabanza esperando que hayamos alabado a Dios, glorificándole y exaltando lo grande que es. Ahora le damos el paso a la pastora Flori de Calame para que podamos escuchar la palabra de Dios a través de ella. En nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana por el privilegio que Dios nos da de poder servirles a ustedes, servirle a Él sobre todas las cosas, servir al Señor pudiendo, pues compartiendo su palabra. Y damos gracias al Señor por eso. Queremos presentar este tiempo delante del Señor en oración, diciéndole al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable, nos corrija, nos enseñe por dónde debemos caminar cada uno de nosotros, Señor. Bendice la vida de mis hermanos que en este momento están conectados. Permite, oh Dios, que esa palabra tuya, Señor, dé fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Quiero comenzar esta mañana recordando algunas cosas que cuando leí el verso, el Señor traía a mi mente y a mi corazón. El verso de esta mañana, el tema de esta mañana se llama Edificando el cuerpo de Cristo en santidad. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice así el pasaje: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Cuando leía este verso, yo decía, wow, Señor, ¿cómo quieres hablarnos, Señor? ¿Qué quieres tú que yo aprenda o pueda? ¿Qué quieres tú enseñarme a mí primero? Y estuve leyendo para poder hacer la reflexión de esta mañana. Fue necesario que yo entrara, pues, no solamente al versículo, sino al contexto del versículo. Y fue necesario ir a la primera carta a los Corintios y luego revisar la segunda carta a los Corintios. Y fue bien interesante poder descubrir algunas cosas en lo personal, ¿verdad? Y cuando leí ese verso y estudiando el tema, recordé la construcción de esta casa. Cuando comenzamos a construir esta casa, había un tiempo estipulado para la construcción de ella y para terminarla. Pero nos encontramos con dificultades en la construcción porque este terreno es un terreno en donde hay mucha piedra, es muy rocoso, y entonces las fundaciones, esos fundamentos para poder edificar esta casa, fue necesario, tomó mucho más tiempo, más costo, y realmente que, wow, eso fue impresionante, ¿no? Todo el tiempo que nos tomó para poder echar los fundamentos, las fundaciones, ¿verdad? No fue sencillo, el tiempo fue mayor. Me encanta la definición que hace el diccionario Larousse en cuanto a edificio, ¿verdad? Cómo edificar. Dice de la siguiente manera: es el resultado, es un conjunto de combinaciones. Habían otras anotaciones allí, pero rescaté esta que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el tema, ¿verdad?
es el resultado de un conjunto de combinaciones. Efesios 2, capítulo 2, del verso del 20 al 21, dice de la siguiente manera: edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y de esto queremos compartir en esta mañana: cómo edificar el cuerpo de Cristo en santidad. La primera pregunta que necesitamos hacernos es: ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Una vez que nosotros hayamos comprendido esta verdad de quién es el cuerpo de Cristo, nuestras vidas como hijos de Dios, como iglesia, serán cambiadas completamente. ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 12, 27, dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Eso dice que somos nosotros, la iglesia. Cada uno de nosotros es el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que esto quiere decir, y lo que yo entendí, ¿verdad? A través de la palabra, que para que haya una edificación necesitamos, en primer lugar, estar juntos como hermanos. No podemos estar solos, ¿verdad? No podemos estar solos. Necesitamos estar juntos, coordinados, ¿verdad? Unos con otros. Y eso es importante cuando que lo podamos entender, porque el cuerpo de Cristo fue lavado y comprado por la sangre del Señor Jesús. El cuerpo de Cristo somos nosotros, y tiene mucho que ver con relaciones, tiene mucho que ver cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos valoramos los unos a los otros, cómo valoramos el ministerio en medio nuestro, cómo valoramos que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y todos combinados para hacer un trabajo para el Señor. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Este es el contexto de esta palabra. Está escribiendo a una iglesia que él fundó en su primer viaje misionero, creo, si no me equivoco. Espero no recuerdo en este momento, pero lo fundó en uno de sus viajes misioneros. Fundó esta iglesia. Y había dejado en esa iglesia liderazgo para que siguiera adelante la obra. Pero posteriormente Pablo recibe noticias del comportamiento de esta iglesia, ¿verdad? Era una iglesia muy especial, porque era una iglesia dotada de muchos dones espirituales, de muchas manifestaciones espirituales, ¿verdad? Había sido dotada por el Señor para hacer la obra. Habían griegos,
habían de toda clase de hermanos en esa región. Por ende, también estos hermanos traían su propia cultura, sus propias raíces, sus propios pensamientos, ¿verdad? Y así fue creciendo la iglesia. Y Pablo tiene que escribir esta iglesia porque está escuchando de situaciones, ¿verdad?, que son bien complicadas, difíciles de tratar, porque tenían que ver con aspectos morales, tenían que ver con, uno decía, bueno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Había una mezcolanza de muchas cosas. Eran hijos de Dios, era la iglesia del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo, pero también había carnalidad. También había carnalidad en la iglesia. Y Pablo primero envía una carta que se pierde en el camino. Nunca llegó esa primera carta. Al escuchar de todo lo que estaba sucediendo, él escribe una primera carta, pero no se pierde. Bueno, entonces Pablo escribe una segunda carta, que es la primera carta, la que estamos compartiendo en esta mañana, 1 Corintios 7, verso 1, ¿verdad? Estamos compartiendo de esa segunda carta, que es la primera. Entonces, ¿verdad? Les escribe porque estaba preocupado de lo que se estaba dando, de todas esas situaciones. Dice que había contiendas, había divisiones, había murmuraciones. Si hay algo que destroza la iglesia de Cristo, es la murmuración entre nosotros como hermanos. Es cuando nos murmuramos de las cosas que pasan, pero que no se dicen correctamente, de lo que sucede, pero que no se corrige. Comienzan las murmuraciones y la iglesia va enfermando por esa causa. Habían situaciones vergonzosas de fornicación, donde un hombre tenía la mujer de su padre. Había fornicación. Todo eso, carnalidad en medio de la iglesia. Esa era la iglesia del Señor. Entonces Pablo tiene que hacer una corrección. Y envía entonces esta carta a los Corintios, ¿verdad? Verso 1, 7:1, donde dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Él les escribe todo esto. Pablo les escribe recordándoles las promesas que Dios les había dado, pero también continúa Pablo corrigiendo, porque es una carta, esta carta de Pablo tiene un sabor a paternidad, un sabor a papá. ¿Por qué? Porque Pablo había fundado esta iglesia, era el papá de esa gente espiritualmente, ¿verdad? Y sentía una gran responsabilidad de corregir a esos hijos, ¿verdad? A corregir todo eso que se estaba dando. Aquí el centro no soy yo, aquí el centro no es Apolos, aquí el centro no es fulano, aquí el centro es Cristo, ¿verdad? Es una carta así, con sabor a paternidad, es una carta de consolación. Pablo había recibido el ministerio de la consolación, ¿verdad? Era una carta de consolar a la iglesia del Señor, corregirla así, pero al mismo tiempo
consolarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo los amaba. Tenía un amor entrañable por la iglesia del Señor, por esa iglesia que Jesucristo levantó, ¿verdad? Por esa iglesia, por ese cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo oro en esta mañana para que cada uno de nosotros pueda recibir esa revelación de lo que significa el cuerpo de Cristo. Por eso es que las murmuraciones, por eso es que los pleitos, por eso es que las disensiones y las divisiones no debieran caber en el cuerpo de Cristo, no debieran existir, porque estamos hablando de ese cuerpo que Jesucristo, por el cual Jesucristo murió. Y es interesante cómo Pablo dice, perfeccionando, dice, limpiémonos de toda contaminación. Pablo no se excluye al escribirles, Pablo se incluye, ¿verdad? Dice, limpiémonos de toda contaminación, le está diciendo a la iglesia, limpiémonos. ¿Quiénes? Todos nosotros. Porque yo, aunque fundé la iglesia, soy el padre de la iglesia, soy el padre fundador de la iglesia. Aquí el centro es Jesús. Entonces, limpiémonos todos. Todos necesitamos siempre pasar por la lupa del Señor. Limpiémonos. Nadie, Él nos estaba excluyendo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 6, 11 al 18, dice de la siguiente manera: porque para leer, para poder transmitir lo que este verso nos dice, era necesario ir un poquito antes de este pasaje, de este verso. Dice así que hermanos, verso 11, porque nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estéis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo envía esta carta porque todavía este pueblo, esta iglesia, habían cosas que todavía no se habían corregido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo se incluye. ¿Cómo perfeccionamos esa santidad? ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Cómo perfeccionamos algo hermoso, algo en lo cual tenemos en nuestras manos? ¿Cómo se perfecciona? Un músico tiene que perfeccionarse practicando, ¿verdad? Un arquitecto, un médico, hay que trabajar para poder perfeccionar y llegar a tener algo hermoso realmente, ¿verdad?
Somos perfeccionados en medio del cuerpo de Cristo. Somos perfeccionados en medio de ese limar de asperezas. Somos perfeccionados cuando tenemos situaciones como estas y somos corregidos, ¿verdad? Hasta que quede perfecto, ¿verdad? El ser perfeccionados, somos perfeccionados en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, ejerciendo los dones espirituales. ¿Dónde somos perfeccionados? Pues en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. ¿Cómo somos perfeccionados? Ejerciendo nuestros dones espirituales, ejerciendo aquello que Dios ha depositado en nuestras vidas para edificar a la iglesia. Pero debemos hacerlo en santidad. No lo podemos hacer de cualquier manera. Tenemos que hacerlo en santidad. Tenemos que hacerlo en amor. Tenemos que hacerlo con sinceridad. Y tenemos que hacerlo sobre todo en el temor a Dios. Necesitamos tener presente a Dios, ser reverentes. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es cuando el Espíritu Santo que está en nosotros nos habla y nos redarguye y nos dice: cierra tus labios cuando no debes abrirlos. No murmures. No juzgues. Eso es cuando somos reverentes, respetuosos a las cosas de Dios. Cuando vamos a la palabra, Dios nos habla y obedecemos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero necesitamos, por eso, Dios en comenzando el año nos desafiaba a restaurar nuestro altar. Porque es en el altar de Dios, es en la presencia de Dios. Es en su presencia que nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, perdónenme, pero no es escuchando solo música y escuchando prédicas, no. Es en la presencia de Dios, cada uno de nosotros, siendo responsables de ir a la presencia de Dios, de poder nosotros levantar nuestro propio altar al Señor. Porque en nuestro propio altar, ahí Dios va a quemar lo que no es de Él, lo que no le pertenece a Él. Ahí vamos a ser transformados de toda esa manera de vivir, ¿verdad? Ahí seremos transformados nosotros. Allí seremos transformados en el altar de Dios. Cuando le escuchamos, que hay que tomar tiempo, sí, hay que tomar tiempo. Él debe ser una prioridad en nuestras vidas, siendo honestos y sinceros con el Señor. Cuando nosotros somos amonestados por el Espíritu Santo o por algún hermano, porque por a eso somos cuerpo también. Cuando somos amonestados, cuando somos corregidos. Ahora le voy a decir algo. Quien primeramente a nosotros nos ministra es el Espíritu Santo. Como iglesia, generalmente es el Espíritu Santo que nos habla. Estás caminando mal. Por eso necesitamos ir al altar. Y ya cuando un hermano nos trae a capítulo y nos corrige y nos exhorta y nos confronta con nuestra realidad, es porque ya el Espíritu Santo ha hablado bastante a nuestras vidas. Entonces, hermanos, así como Pablo, incluyéndose, me incluyo, seamos obedientes cuando el Espíritu Santo nos habla. Seamos hijos obedientes, que el cuerpo de Cristo bien coordinado pueda seguir siendo edificado para ser un edificio precioso,
un edificio que la gente pueda ver y pueda desear entrar a ese templo, desear entrar en convivencia con usted, porque usted es el templo del Espíritu Santo de Dios, porque en usted ve algo hermoso que Dios está edificando, ¿verdad? Entonces yo le animo. Jesucristo sigue siendo nuestro ejemplo supremo. Mire qué tremendo es el Señor, qué tremendo es nuestro Dios. Y esto sí que me voló la tapa a mí. Dice Hebreos 2:1, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor y salvador de ellos, Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, fue perfeccionado en obediencia. Fue perfeccionado en obediencia. El fundamento de nuestra vida es Cristo. A quien debemos mirar es al Señor, ¿verdad? Es a Cristo. Él debe ser el centro. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue perfeccionado. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser perfeccionados? Perfeccionados. Y Jesucristo fue perfeccionado ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Jesucristo vio la muerte. Jesucristo. Entonces, nuestro llamado también es a que juntamente con Cristo nosotros estemos también crucificados. Por eso necesitamos de poner todo aquello que Dios a cada uno de nosotros nos está hablando. A cada uno de nosotros nos está ministrando. A todos aquellos que en este momento Dios está ministrando nuestro espíritu, porque Él quiere que nosotros seamos como Él es, santo. Perfeccionémonos entonces en el temor a Dios. Familia, esposos, hijos, hermanos de familia, en la familia, pero entre nosotros como hermanos, como la iglesia del Señor. Dios nos está hablando. Estamos en un tiempo en donde necesitamos a no jugar de iglesia, a no manosear, y esta palabra no es mía, la escuché en una de las ponencias que hubo el fin de semana a los pastores, a no manosear las escrituras, sino realmente entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Necesitamos ponernos a cuentas todos con Dios, porque Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usarte, pastor, a ti. Quiere usarte a ti, maestro, evangelista, apóstol. Quiere usarte a ti, hermano, hermana. Estás en la iglesia porque Dios tiene un propósito para tu vida. Estás en la iglesia porque tú has llamado a ser santo, has llamado a ser perfeccionado. Juntamente con Cristo somos perfeccionados. Jesucristo es nuestra meta. Jesucristo es nuestro desafío. Somos el templo del Señor. Nuestro fundamento es el Señor. Yo quiero animarles en esta mañana a que usted haga un alto allí y que usted ore al Señor
Y que si usted tiene que pedirle perdón al Señor, le pidamos perdón al Señor por aquello que Dios está trabajando en nuestras vidas. Hermanos, el mundo se está perdiendo sin Cristo. Y se está perdiendo porque nosotros como iglesia no estamos brillando. No estamos haciendo la tarea que el Señor nos mandó a ser embajadores, a ser maestros, a evangelizar, a discipular, a vivir vidas santas que agraden y glorifiquen su nombre. No estamos haciendo la tarea y necesitamos hacerlo todos nosotros juntos. Aquí no hay pastores, aquí no hay, Dios no hace diferencia, somos un solo cuerpo, el de Jesucristo. Hermano, usted es importante en el cuerpo, ejerza su ministerio, pero ejérzalo con santidad. Ejérzalo en el temor a Dios. Ejerza su ministerio como sacerdote en su hogar, pero con temor a Dios. Tratando a su esposa como vaso más frágil, a sus hijos, ayudándolos a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. A la gente que está a su alrededor. Viva en santidad, hermano. Yo quiero animarle a que usted brille para el Señor. Brille para Jesús. Brillemos para Jesús. Que la gente desee conocer a Jesús, porque lo que ve en usted, es atractivo, es precioso. Y mientras eso ocurre, hermanos, perdonémonos y amémonos y sigamos adelante. Con gozo de servir a nuestro Dios. Quiero orar en esta mañana y quiero orar en base a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 11, que dice de la siguiente manera. Quiero orar por nosotros como iglesia. Por nosotros, hermanos, porque créame que esta palabra es una palabra que no estoy compartiendo de conocimiento, sino porque Dios ha hurgado en mi vida de una manera muy especial. Ha hurgado en mi corazón de una manera especial, porque recordemos, somos un solo cuerpo. Lo que usted haga, lo que yo haga, a todos nos va a afectar. No podemos decir que yo soy cristiana y no tengo comunión con alguien en la congregación. Yo no le estoy rindiendo cuenta a alguien en medio de la iglesia. No. Usted es una persona que le gustan las cosas de Dios, porque ven acá. Aquí no le gustan las promesas de Dios. Pero aquí Pablo decía, le recordó las promesas, pero también siguió corrigiendo, porque todavía no habían cosas que no estaban bien. Eso es lo que hace esta epístola de 2 de Corintios. Pablo continúa corrigiendo, entonces todos estamos en la misma situación. Pero yo quiero orar en esta mañana en base a esta palabra, en base a este verso 10 de 2 de Corintios, dice, 11. Señor, quiero pedirte por tu iglesia para que esté llena de gozo al ser perfeccionada, a ser consolada, a ser de un mismo sentir y a vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
Esa es mi oración en esta mañana por nuestra congregación. Que el Dios de paz y amor esté con nosotros en esta mañana. El Dios de paz y amor. Que Dios me los bendiga, hermanos. He compartido de mi corazón y les amo en el Señor. Dios sabe que les amo. Ejerza su ministerio. Dios les bendiga y un abrazo grande. Familia y amigos, le damos gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido hoy. Si deseas consejería o presentar una petición de oración, recuerda que puedes escribirnos por WhatsApp al 69993777. Les recordamos participar de nuestras diferentes reuniones por Zoom. Martes, ayuno y oración desde las 9 de la mañana. Nuestros viernes, no olvides que como familia te esperamos al estudio bíblico desde las 7 de la noche. Los sábados tenemos escuelas sabatinas de 3 p.m. a 5 p.m. y tiempo de oración juvenil desde las 8 p.m. Todos los domingos iniciamos a las 9 de la mañana con la escuela dominical para nuestros niños y a las 10 con nuestro servicio dominical. No olvides suscribirte también a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook o YouTube como CFC Familiar. Dios me lo bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Nos vemos la próxima semana.